Bien, enfocados en lo que explicamos en los videos anteriores sobre ciclo ovárico, vamos ahora a hablar de ciclo endometrial. Ambos ciclos, como ustedes verán y recordarán en base a lo que hemos platicado previamente, están íntimamente relacionados. Para que el endometrio trabaje se necesita que los ovarios trabajen, y para que los ovarios trabajen se necesita que la hipófisis haga también su parte en lo que se refiere a la producción de gonadotrofinas y el funcionamiento periódico mensual de los ovarios para que se genere este ciclo endometrial del cual vamos a hablar a continuación. Los ciclos reproductores femeninos empiezan cuando, bueno, pues empieza generalmente en la pubertad. Como lo mencionamos previamente, la edad es variable. Por lo regular las niñas maduran sexualmente más precoz, no, de manera más rápida, más precoz, más temprana que los hombres. Y bueno, ya en relación a lo que mencionamos del trabajo de la hipófisis, la cual tenemos aquí, la producción de gonadotrofinas FSH y LH, que influyen sobre los ovarios para que en los ovarios se produzcan estrógenos y progesterona. Estos estrógenos y progesterona actuarán directamente sobre el endometrio, que es la capa más interna, ¿sí? Y la capa que cada mes prolifera, se vuelve secretora, y si no hay embarazo se despeña en la mujer. Y bueno, en caso de haber embarazo deberá permanecer secretora, proliferativa y apta para que el producto se desarrolle, crezca y madure, obteniendo nutrientes y oxígeno a partir de este endometrio. Desde luego que las hormonas, las gonadotrofinas, la FSH y la LH, al igual que la progesterona y los estrógenos, también tienen función a nivel de otras regiones, como son las trompas uterinas, la vagina, las glándulas mamarias, pero aquí nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es el ciclo endometrial, es decir, la acción que tienen sobre el endometrio. Por definición, el ciclo endometrial o ciclo menstrual es el periodo durante el cual el ovocito madura, se expulsa con la ovulación y pasa a la trompa uterina. Ya explicamos en los videos previos cómo sucede esto en el ciclo ovárico. Los estrógenos y la progesterona producidos por los folículos y luego por el cuerpo lúteo son los causantes de los cambios cíclicos en el endometrio. Ahora, ¿qué es el endometrio? Bueno, el endometrio es la capa más interna del útero, es la capa que reviste a la pared uterina y a la cavidad uterina. Y este endometrio tiene una capa que siempre está presente, nunca se despeña, y a partir de ella se genera la proliferación de células y de glándulas que formarán lo que va a ser la capa funcional del mismo endometrio. Esta capa que estoy aquí remarcando se llama capa basal. Esta capa basal, por acción de los estrógenos, durante el primer ciclo o la primera etapa, pudiéramos decir, del ciclo endometrial, empieza a reproducirse, empiezan sus células a generar por mitosis una población mayor, y entonces por acción de esos estrógenos se presenta una proliferación que hace que empiece a formarse una capa cada vez más gruesa, a la cual se llamará capa funcional. La capa se va engrosando conforme pasan los días por acción de los estrógenos. Recuerden que los estrógenos son producidos por las células granulosas, pero principalmente por la teca interna
del folículo ovárico. Esta capa funcional que estoy delimitando aquí, de hecho vamos a delimitarla de otro color para que se pueda distinguir la diferencia entre la capa funcional y la capa basal. Esta capa funcional se divide en dos regiones. Una región superior, la más externa, la que está más cerca de la luz, que es dura o relativamente dura, que es donde encontramos el epitelio típico endometrial, y a esta capa se le llama capa compacta, precisamente por la dureza que presenta. Y abajo de ella tenemos la capa esponjosa. Entre ambas capas, al final del ciclo, van a formar la capa funcional. Todo esto se va a derivar de la presencia de los estrógenos que, como dijimos, van a generar una proliferación de las células de la capa basal, y a partir de ahí pues se formará esta capa funcional. El endometrio recibe irrigación a partir de las ramas de la arteria uterina, y principalmente a partir de unas ramas que se llaman arterias basales. Estas arterias basales van a proliferar, van a alargarse y van a formar unas nuevas arterias que van a recibir el nombre de arterias espirales, que aquí las vemos en azul. Generalmente ponemos las arterias de color rojo, pero bueno, aquí están de color azul, yo las voy a poner de rojo. Estas arterias, creo que está de más explicar por qué se llaman arterias espirales. Son muy importantes, son de gran trascendencia porque son las que le van a dar irrigación a la capa funcional que se formó en el endometrio a partir de la capa basal por acción estrogénica. Además se forman algunas venitas que aquí las vemos en color negro, esas no las voy a remarcar, que es por donde regresa la sangre, ya sin oxígeno, regresa la sangre de la capa funcional del endometrio hacia la capa basal y de ahí a los vasos venosos del útero, ¿sí?, en sentido contrario. Bien. Conforme van pasando los días y se va produciendo la FSH, ya ustedes saben, en la hipófisis esa FSH actúa sobre los ovarios, y los ovarios, como ya vimos, a partir de sus folículos estimulados, producirá estrógenos. Los mismos estrógenos que mencionamos aquí, que se forman en las células granulosas y también de manera indirecta en la teca interna de los folículos estimulados. Esos estrógenos son los que hacen que el endometrio, ¿sí?, los estrógenos hacen que el endometrio se vuelva proliferativo. ¿Ok? Entonces, la pregunta, ¿qué es la capa funcional? La capa funcional es aquella que se forma a partir de la capa basal por hiperplasia, por reproducción celular de la capa basal, por acción estrogénica principalmente. Vamos a ver más adelante que también hay una segunda hormona de la cual ya hablamos, que es la progesterona, que va a tener influencia en este endometrio más que en el aspecto proliferativo, en el aspecto secretor. Pero bueno, de entrada, la primera hormona que se produce
a nivel ovárico y que actúa sobre el endometrio son los estrógenos y se produce al inicio por acción de la FSH y después, como veremos, se va a seguir produciendo por acción de la LH, hormona luteinizante. Entonces, esta es la división de las capas del endometrio durante el ciclo ovárico. Esto nada más para que recordemos nosotros en esta imagen las partes del útero. Aquí tenemos la vagina, las paredes vaginales, esta es la cavidad vaginal, obviamente. Okay. Esta es la cavidad vaginal. Este es el exocervix. Esto que marqué de rojo es el exocervix. Aquí está el fondo de saco lateral de un lado, el fondo de saco lateral del otro lado. Aquí ya entramos al endocervix. El orificio cervical externo, el conducto endocervical y el orificio cervical interno. Aquí está el conducto endocervical. Esto ya es el endocervix, que tiene un epitelio diferente al exocervix. El exocervix tiene un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, mientras que en el endocervix ya es un epitelio cilíndrico, simple. Todo lo que voy a pintar aquí de amarillo es endometrio, la capa basal del endometrio. Todo lo que estoy pintando de amarillo, tanto en el conducto endocervical como en el orificio interno, como en el cuerpo uterino y en el fondo uterino, en todos estos lados tenemos endometrio. Y todo este endometrio es influenciado por las hormonas ováricas, que a su vez son influenciadas por las hormonas hipofisiarias. Bien. La capa basal del endometrio, por acción, aquí tenemos, vamos a cambiar el color, aquí tenemos un ovario. En este ovario, por acción inicialmente de la FSH, en la hipófisis, vamos a dibujar acá la hipófisis. Acá está la hipófisis produciendo FSH. Inicialmente, por acción de esta FSH, el endometrio la hipófisis va a estimular a los ovarios y ya saben, de 10 a 12 folículos con su ovocito primario en el interior, va a ir evolucionando. De eso solamente uno llegará a su maduración completa y por acción de una segunda gonadotrofina, que es la LH, se formará el folículo antral o el folículo secundario, luego se formará el folículo de Graf, folículo maduro, y finalmente se romperá y saldrá el ovocito secundario acompañado del primer cuerpo polar, envueltos en la zona pelúcida. Okay. Aquí tenemos dentro de la zona pelúcida al ovocito secundario, que no se deja dibujar, y está también, vamos a ponerlo pues más pequeñito, el primer cuerpo polar. Ahí está. Recuerden también que encima de la zona pelúcida está un cúmulo de células que se van a llamar corona radial. Bien.
Durante la acción de la FSH empezó a producirse o empezó la producción de estrógenos. Estos estrógenos, recordarán, por retroalimentación negativa, detienen la producción de FSH, pero no detienen la producción de LH. La LH genera que se sigan produciendo más estrógenos y de hecho genera que se lleve a cabo la ovulación. Recuerden, sin LH no hay ovulación. Esta LH va a generar también que los restos del folículo se conviertan en el cuerpo lúteo. Aquí lo estamos dibujando. Y ese cuerpo lúteo, por acción de la LH, va a seguir produciendo estrógenos, pero va a producir también una segunda hormona que se va a llamar progesterona. Recuerden, la progesterona se produce por el cuerpo lúteo y esto es después de la ovulación. Los estrógenos llevaron a cabo o están llevando a cabo la proliferación del endometrio. Ven, todo eso que ven ustedes aquí, todas estas elevaciones, yo aquí estoy dibujando la capa basal. Estoy marcando la capa basal y todas las elevaciones que ven ustedes ahí corresponden a la capa funcional del endometrio. Ya ustedes saben, la capa funcional que dijimos va a estar conformada por una región esponjosa y una región compacta. Conforme se van produciendo los estrógenos, esta capa funcional va haciendo cada vez más grande, más gruesa, más apta, pudiéramos decir. Aquí faltaría dibujar los vasos sanguíneos, que son las arterias espirales. No lo vamos a hacer para no manipular tanto la imagen, pero ustedes ya saben que ahí en esa capa funcional están las arterias espirales. Todas estas depresiones que observan ustedes aquí, ¿sí? Estas depresiones son glándulas productoras de nutrientes en la capa funcional que corresponderían en esta figura, corresponderían a esta región o a estas regiones que están invaginadas, ¿sí? Estas son glandulitas muy importantes, productoras de nutrientes en el endometrio. Esas glandulitas se forman pequeñas durante la primera etapa, durante la etapa proliferativa, por acción de los estrógenos. Recuerden, durante la etapa proliferativa o estrogénica, cuando en los ovarios el folículo empieza a madurar y empieza a crecer, se producen exclusivamente estrógenos y esos estrógenos hacen que el endometrio prolifere. Posteriormente, regresando a la figura que teníamos ahorita, después de la ovulación, cuando el cuerpo lúteo empieza a producir progesterona, esa progesterona va a hacer que estas glándulas se vuelvan más profundas y además de volverse más profundas, se vuelvan más secretoras. El endometrio se haga aún más grueso. Las arterias espirales
se vuelvan más gruesas también, lleven mayor cantidad de sangre. Y entonces esa progesterona vuelve a este endometrio, además de proliferativo por acción de los estrógenos, vuelve al endometrio secretor. ¿Por qué secretor? Porque la principal función, el principal cambio que genera la progesterona en el endometrio es que las glándulas se vuelven más productivas. Estas glándulas endometriales producen mayor cantidad de jugos, de nutrientes, y además engrosan todavía un poquito más esa capa funcional para que ya de una manera definitiva esta capa del endometrio esté apta, jugosa, ¿se acuerdan como mencionamos en clase? Apetitosa, amorosa, lista para que en caso de que este ovocito sea fecundado, tenga un sitio confiable que lo esté esperando para implantarse, anidarse y desarrollarse durante todo el embarazo. ¿Okay? No olviden que la progesterona se va a producir después de la ovulación. Podemos poner aquí una línea que separa la ovulación de la formación del cuerpo lúteo, ya que será el cuerpo lúteo, exclusivamente el cuerpo lúteo, el que produzca la progesterona. Y entonces vendrá en el endometrio, por acción de la progesterona, la etapa secretora. Pero fíjense bien, el cuerpo lúteo va a seguir, ¿sí? El cuerpo lúteo va a producir progesterona, pero va a seguir produciendo estrógenos. Sin embargo, no produce estrógenos en la misma cantidad que produce progesterona. La hormona que predomina aquí es la progesterona. Y recuerden que la hipófisis mandará LH, hormona luteinizante, únicamente por un lapso aproximado de 10 días al cuerpo lúteo para que produzca estrógenos y progesterona. Es decir, después de 10 días, esto es un promedio, desde luego, 10 días. Después de 10 días, a partir de la ovulación, la hipófisis seguirá produciendo LH para alimentar al cuerpo lúteo y que el cuerpo lúteo esté liberando estrógenos y progesterona. Y estos estrógenos y progesterona actuarán sobre el endometrio para mantenerlo, los estrógenos para mantenerlo proliferativo y la progesterona para mantenerlo secretor. Si después de esos 10 días no hay embarazo, la hipófisis dejará de producir LH y el cuerpo lúteo morirá y se convertirá, ya ustedes lo saben, fue de las últimas láminas que vimos en el video anterior de ciclo ovárico, se convertirá en el cuerpo albicans o cuerpo blanco, que no es otra cosa que una cicatriz en el ovario. ¿Okay? Bien, hasta aquí dejamos este primer video, continuamos en un momento con el siguiente.